Oremos con el Evangelio. Domingo 13 de octubre, 28º del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito. Pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a grito le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos en el Señor, un feliz domingo para todos. La palabra de hoy nos lleva a reconocer todo lo que puede hacer la fe en Dios. Hace 8 días mirábamos en la palabra que no es necesario aumentar la fe, sino madurarla. El Señor asegura que puede ser tan pequeña como un granito de mostaza, y aún así pequeña, obrará grandes maravillas. Hoy reconocemos que la fe puede quitar la más grave y terrible de las enfermedades. No olvidemos que en la Biblia todo tiene un significado que va más allá de la simple lectura. Pero también hoy debemos reconocer que sin los ojos de la fe, nada nos podrá hacer cambiar, y peor, nada nos mostrará la luz que debemos seguir.
Para entender esto, quisiera contarles sobre una anécdota que le escuché a un sacerdote que hablaba de la homilía de un obispo donde, con otras palabras, explicaba más o menos el efecto Dunning-Kruger, que consiste en la relación entre estupidez y vanidad, según el cual las personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse más inteligentes de lo que son. Este obispo se refería a 3 situaciones normales de la vida en las cuales fallamos. Primero, que nosotros nos creemos más bonitos que los demás. ¿No nos ha pasado que a veces miramos a alguien pasar la calle o a alguien entrar a un sitio y decimos cómo está de mal vestido, cómo le queda de feo ese color de cabello, vea cómo se maquilló de horrible? Y muchas veces nosotros estamos peor que ellos, pero nosotros sentimos por ese orgullo que nos oculta la realidad que estamos mejor que los demás. Lo segundo, nos sentimos más inteligentes que los demás. Muchas veces creemos que nosotros nos equivocamos o tomamos las decisiones nosotros porque somos los únicos que podemos opinar de la mejor manera. Y resulta que estamos muy equivocados, pero que lastimosamente eso no nos deja ver el error. Y tercero, cuando nos creemos con más fe que los demás, cuando sentimos que Dios está tan cerquitica de nosotros y que la relación con Él es tan buena, aún sin ir a misa, aún sin frecuentar los sacramentos, aún sin tener esa comunicación directa con Él, creemos que porque lo cargamos en una cruz, en el pecho, en una camándula, creemos que porque nos llamamos católicos o cristianos, creemos que con eso basta para creer, basta para decir que tenemos fe. Después de analizar en los 2 primeros puntos, vemos que todo es una gran mentira a causa de nuestro orgullo, que no nos deja ver la realidad de lo que somos y de las bondades de los demás. Pues así pasa cuando decimos que tenemos mucha fe y resulta que es una fe de centavos, una fe que no mueve la más mínima fibra. En la primera lectura y en el Evangelio encontramos a unos enfermos, el sirio en la primera, y los 10 leprosos que salen al encuentro del Señor, y uno de ellos es samaritano en el Evangelio. Ni los sirios ni los samaritanos creían en el Dios de Israel, en el Dios de los judíos. Entonces hablemos ahora de la lepra. Esta es una enfermedad excluyente. Da en forma de llagas en la piel, causa daños neurológicos, también causa debilidad muscular que empeora con el tiempo hasta llegar con la muerte. Y esto causado por unas bacterias. Como se creía que era contagiosa, entonces todos los que sufrían de lepra eran excluidos, y como la mayoría eran los más pobres, pues terminaban en las afueras de los pueblos esperando una ayuda o la muerte en soledad. La lepra de este tiempo, mis queridos amigos, es distinta. La lepra de la bacteria esta ya se combate con antibióticos, pero hay otra lepra que lleva a muchos a las afueras de los pueblos y ciudades. Estas lepras son los campesinos. ¿Cuántos de nosotros creemos que porque el campesino viste humilde, que porque el campesino tiene las uñas sucias, que porque el campesino no está pendiente de la moda, entonces él tiene que comer en el restaurante más económico, él tiene que irse en el transporte más sencillo, él tiene que ir a un lugar distinto a nosotros, porque es que nosotros sí somos de clase? Hay otra lepra y son los exiliados. Pensemos en este momento en los hermanos venezolanos en Colombia. ¿Cuántos de nosotros estamos en una casa bien acomodados, en un hotel bien organizados, comiendo, botando alimento? Y a una esquina de ese hotel, de esa casa, hay hermanos que están pasando hambre, hay hermanos que no han tenido oportunidad y tampoco les ayudamos. También pasa con los hermanos indígenas. Vivimos en pueblos donde los indígenas tienen que bajar por comida, porque se les acaban los campos, porque tal vez no saben cultivar o porque no les ha dado fruto. Y vienen y nosotros los agobiamos, los tiramos a un lado. Vienen a vender sus artesanías, esas lindas cosas que hacen con mostacilla, y creemos que con 500 pesos que le demos por ese trabajo tan maravilloso, con eso ellos tienen. Abusamos de ellos. También hay otra lepra, y son los enfermos, los que viven en los barrios más pobres o los que visten con ropa barata,
Las minorías también son lepras para este mundo de hoy, pero también son los religiosos y los que expresan libremente ser de un grupo político o activista. También es lepra en muchas ocasiones la mujer, porque en muchos casos no le pagan lo justo, en muchos casos no le dan el lugar que le corresponde. Los que tienen defectos físicos o los que no piensan o no son como nosotros. También hay leprosos que les juzgamos haciendo su pecado público. Todas estas lepras serán sanadas solo cuando en realidad nos miremos frente a frente con el Señor y nos dejemos tocar por Él. Hoy, mis queridos amigos, debemos reconocer que nosotros somos esa bacteria maligna que ha hecho mucho daño a amigos, a vecinos, a familiares, a tantas personas que como nosotros también quieren ser libres y vivir en este mundo hermoso como lo hacemos todos. También debemos reconocer que nosotros sufrimos lepra. Unos tal vez la tengan por culpa de otros que se la han pegado. Y otros tenemos lepra porque fuimos artífices de esa enfermedad que hoy padecemos y que sufrimos. Por ejemplo, ¿cuántos son aislados de su casa, de su pareja, de sus hijos, por culpa del licor que no quiere dejar, o de ese juego de azar o de la infidelidad? ¿Cuántas hoy son aisladas de amistades y de grupos porque su chisme, la mentira y la división causa daño? ¿Cuántos se aíslan porque creen vivir empeñados en que tienen la razón cuando no es así? Hablemos entonces de los enfermos. Naamán es el jefe del ejército del rey de Siria. No era del clan israelita, y de los 10 leprosos que habían en Jerusalén, uno de ellos era procedente de Samaria. Veamos entonces que en los dos casos se obedece un mandato. Uno debe bañarse en el río y los otros presentarse al sacerdote. No hay nada raro, solo obedecer. Aquí está la primera medicina para ser salvado de la lepra. Obedece a Dios en su palabra y en su iglesia. En los dos casos hay la seguridad de que la mano de Dios está allí. No hay más intervención que un hombre enviado por Dios, y en el segundo caso es el mismo Jesucristo y del diálogo de intimidad del enfermo con Dios. Podemos decir aquí entonces dos cosas. No todos quieren sanarnos. Unos querrán aprovecharse, otros burlarse, otros acabarnos. Cuidado con aquellos que no son de Dios. Y segundo, para sacar a alguien de la lepra hay que mirarlo con compasión, hay que escucharlo, hay que llevarlo a la medicina. No necesitas mucho, necesitas solo ganas para ayudar y Dios hará el resto. Y terminemos con la gratitud. Por un lado, Naamán reconoce como Dios al Dios de Israel y de ahí en adelante, en gratitud por devolverle la salud, quiere servirlo para siempre. Pero por el otro lado, qué triste que de 10 solo uno sea agradecido, y más cuando no es tampoco del pueblo judío. De aquí diré dos cosas. Primero, como Naamán debemos ser agradecidos con Dios, porque todos los días nos da nuevas oportunidades de seguir adelante. Si ayer nos equivocamos, hoy podemos levantarnos y continuar. Esto debe hacernos caer en la cuenta que debemos ser agradecidos y no soltarnos nunca de Él. Y qué bueno hacer con Dios el pacto de fidelidad, que siempre estaremos con Él. Y lo segundo, a veces tienen más fe los de fuera que nosotros mismos. Muchas veces los más ahogados, los más incrédulos, estamos aquí, en un templo, en oración permanente, haciendo muy externo el acto de creer, pero que interiormente no tenemos nada. Un feliz domingo para todos y nos vemos en la Santa Misa. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.